Buenas noches a todos y a todas. Seguimos con la guía de biología y nos quedamos en la parte donde empieza el tejido. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es la constitución del tejido nervioso? Ok. Está constituido por células nerviosas o neuronas que están especializadas en la recepción, procesamiento y transmisión de la información. Entonces, esto quiere decir que es del sistema nervioso, que todo empieza desde las células o las neuronas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es una neurona? Las neuronas son células específicas del sistema nervioso. ¿Ok? Cada sistema tiene sus propios tipos de célula y las neuronas son las células del sistema nervioso y son capaces de transmitir impulsos nerviosos o transmiten información a las demás células del cuerpo. ¿Ok? La siguiente es, ¿cuáles son las 3 formas diferentes características de las neuronas de los vertebrados? Aquí se refiere a que hay 3 características que tienen las neuronas de los vertebrados. La primera es que las neuronas motoras y las neuronas de proyección. O sea que existen 2 tipos, las neuronas motoras y las neuronas de proyección. La segunda característica es que hay interneuronas que se encuentran dentro de regiones localizadas del sistema nervioso central. Y la tercera es que en las neuronas sensoriales se transmiten impulsos desde los receptores sensoriales situados en los extremos de las ramificaciones de las dendritas. Y todas estas neuronas forman conexiones que se llaman sinapsis y se conectan con otras neuronas. ¿Ok? Entonces, hay neuronas motoras, neuronas de proyección, hay interneuronas y finalmente neuronas sensoriales. Después nos preguntan, ¿qué es un axón? Un axón. La función del axón es transmitir una señal electroquímica a otras neuronas, algunas veces a una distancia considerable, en las neuronas que componen los nervios que van desde la médula espinal hasta los pies. ¿Ok? Continuamos ahora con el tema de órganos y sistemas de órganos. Y la primera pregunta es, ¿qué forman los distintos tejidos juntos? Diferentes tipos de tejidos unidos estructuralmente y coordinados en sus actividades forman órganos. Como lo hemos estado viendo desde el principio, todo inicia desde la célula. Varias células forman tejidos y varios tejidos forman órganos. Después sigue como la jerarquía de los niveles, ¿no? Después sería la pregunta, ¿qué forman ciertos órganos juntos? Los órganos que trabajan juntos en forma integrada y que desempeñan una función particular constituyen el siguiente nivel de organización, el de los sistemas de órganos. Vale. Y después sigue otro escalón. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué conforman los sistemas de órganos en conjunto? Y constituyen a un animal completo,
a un organismo viviente que está en interacción con el ambiente externo. Un ejemplo somos nosotros los seres humanos. Tenemos células, nuestras células forman tejidos de distintos tipos, distintos tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas de órganos, lo que hace que varios sistemas de órganos constituyan a un animal completo. Y aquí nos hacen una pregunta general de biología, que es muy importante saber esta respuesta. Es básica de la biología y la pregunta es la siguiente. Respecto a este tema, ¿cuál es uno de los principios más profundos de la biología? ¿Cuál es uno de los principios más profundos de la biología? Y uno de esos principios es que la estructura y los procesos reguladores de los organismos más complejos son de tal forma que las partes sirven al todo y el todo sirve a las partes. O sea que, por ejemplo, decíamos de la célula, ¿no? Que gracias a la célula hay tejido, gracias al tejido hay un órgano y gracias a un órgano o a varios órganos están los sistemas de órganos hasta llegar al animal completo. Si no hay animal, no hay célula. Si no hay célula, no hay animal. Es todo un complemento. A continuación vamos a revisar cuáles son las principales funciones del organismo. Y así es el tema, funciones del organismo. La primera pregunta es: ¿cómo un organismo confronta sus problemas en relación entre el organismo y su ambiente? En este punto ya llegamos a que tenemos al animal completo. ¿Y ahora qué pasa con el animal completo cuando se relaciona con su ambiente, con su entorno? Un organismo confronta sus problemas con un conjunto de instrucciones genéticas. Si todo resulta bien, o sea, si estas instrucciones se traducen en estructuras, procesos y comportamientos que permiten al individuo vivir en este ambiente, el organismo sobrevive y transmite la información a la generación siguiente. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que el organismo pueda sobrevivir, pueda adaptarse a su entorno y gracias a esto, si se cumple esto, puede seguir viviendo, reproducirse y transmitir sus conocimientos o esta información a las siguientes generaciones. La siguiente pregunta es: ¿cuál es un problema principal para cualquier sistema vivo en el que se plantea la segunda ley de la termodinámica? ¿Cuál es un problema principal para cualquier sistema vivo que plantea la segunda ley de la termodinámica? Y el problema es que deben de mantener un alto nivel de organización característico frente a la tendencia universal hacia el desorden. O sea que siempre tienen que estar organizados según sus características por el desorden que hay en el universo. ¿Ok? La siguiente pregunta nos dice: ¿qué ocurre cuando los heterótrofos multicelulares como los animales ingieren su alimento? ¿Qué ocurre cuando los heterótrofos multicelulares como los animales ingieren su alimento? Y aquí la respuesta va con el proceso celular, ¿ok? Entonces es a partir del alimento que ingieren,
y a través de las reacciones de la respiración celular que requieren oxígeno, se libera energía y materia prima para que se lleven a cabo otras reacciones químicas. ¿Ok? Entonces el alimento ayuda a que se libere energía para que se lleven a cabo otras reacciones químicas para tener fuerza para hacer otras actividades. ¿Ok? En eso se traduce la energía. Siguiente pregunta. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio que se produce en un medio interno, también conocido como homeostasia. Consiste en la tendencia que posee cualquier sistema, incluyendo a los seres vivos, a adaptarse a los cambios y mantener un ambiente interno estable y constante. La siguiente es: ¿cuáles son los dos sistemas principales de control en los animales? La respuesta: el sistema endocrino, que son las glándulas secretoras de hormonas y sus productos, y el sistema nervioso. Después, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los 4 principales desafíos de un organismo? Nos pide 4 principales desafíos que tiene un organismo. Primero, es mantener el alto nivel de organización característico frente a la tendencia universal hacia el desorden. O sea, mantenerse en su lugar, con sus características, con sus necesidades. ¿Ok? 2. Mantener un ambiente interno relativamente constante. 3. El punto 3 es que los tejidos y los órganos respondan a las necesidades fisiológicas generales y que van cambiando por el ambiente y que lleven una vida con movimiento activo. Eso quiere decir que necesitan procesar la información del ambiente externo y traducirla en una coordinación de músculos esqueléticos coordinada y apropiada. Y el cuarto problema es, o desafío más bien, es multiplicarse para que el imperativo biológico pues quede o siga las siguientes generaciones. Ahora continuamos con el siguiente tema, que nos habla de la energía y el metabolismo, o sea, la digestión. La primera pregunta es: ¿qué es la digestión? La digestión es el proceso por el cual el alimento es desintegrado en moléculas que pueden ser incorporadas por las células que tapizan el intestino. Se transfieren al torrente sanguíneo y se distribuyen a las células individuales del cuerpo. Esto ocurre en etapas sucesivas reguladas por la interacción de hormonas y estímulos nerviosos. ¿Ok? Entonces primero el alimento se desintegra para que pueda ser absorbido por las células y se transfiera al torrente sanguíneo y distribuirlas a todos los tipos de células del organismo. ¿Cuáles son las dos etapas del proceso de digestión? Esa es la siguiente pregunta. Primero es el desdoblamiento o digestión de las moléculas de alimento y el segundo es la absorción en el cuerpo. ¿Ok? Fácil. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principales órganos del sistema digestivo? Este sistema incluye a las glándulas salivales que están adentro de la boca, donde inicia el proceso, sigue el páncreas, después el hígado y la vesícula biliar,
Después siguen los órganos accesorios que proporcionan las enzimas y otras sustancias esenciales para llevar a cabo la digestión. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la principal fuente de energía para las células del cuerpo de los mamíferos? La principal fuente de energía que necesitan las células. Y la respuesta es la glucosa. Y esta glucosa circula en la sangre. Y a continuación nos pide que describamos las funciones de los órganos del sistema digestivo. Empezamos por la boca y los labios, que ayudan al amasado del alimento en el proceso de masticación. Los dientes sirven para cortar, desgarrar y triturar alimentos. A esto se le llama como la digestión mecánica. La lengua sirve para amasar el alimento y le indica al cuerpo su sabor. También es parte de la digestión mecánica. Después seguimos con las glándulas salivares, que su función es segregar saliva para ayudar al proceso de masticación y a tragar la comida. Esto ya es proceso de la digestión química. Después sigue la faringe, que ayuda a tragar, cuidando que el bolo alimenticio pase al esófago. El bolo alimenticio es pues ya la comida triturada, ya todo eso que ya está hecho masa, entonces pasa ya a partir de la faringe. El esófago lleva la comida hacia el estómago y el estómago, que es otra parte es otro órgano del sistema digestivo, es en donde las glándulas segregan jugo gástrico y las paredes del estómago se contraen para facilitar la mezcla de los jugos gástricos con el bolo alimenticio. Esto también es parte de la digestión química. Después sigue el intestino delgado, que se encarga de que siga avanzando la mezcla de los alimentos con los jugos gástricos. En esta parte se completa la digestión química y se absorben los nutrientes. Después sigue el hígado, que actúa como filtro de la sangre venosa y fabrica la bilis que se libera durante la digestión. Después sigue el páncreas, que segrega jugo pancreático, insulina y glucagón. Finalmente tenemos al intestino grueso, que sirve para absorber la mayor parte del agua y algunas sales. Y ahí mismo se forman las heces con los productos sólidos que no se han absorbido. ¿Ok? Entonces ahí está todo el sistema digestivo, sus órganos y su función. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el principal órgano responsable de mantener un suministro constante de glucosa? Esto es importante porque la glucosa es la que se encuentra en la sangre. Y la respuesta es el hígado. El hígado es el órgano principal para mantener un constante suministro de glucosa. Después nos pregunta cuáles son los tres tipos principales de moléculas alimenticias. Y las moléculas alimenticias son: 1. Carbohidratos, 2. Proteínas y 3. Grasas. La siguiente pregunta es: ¿cómo es el sistema digestivo de los vertebrados? ¿Cómo es? Es como que te está preguntando, dame una característica, ¿no?, del sistema digestivo. Y la característica es que es un tubo largo que se extiende desde la boca hasta el ano. A esto de tubo se refiere a que es como un solo camino. Es un camino muy largo que va desde la boca hasta el ano y en su camino pasa a través de estos órganos que hemos visto anteriormente. Y antes habíamos mencionado algo sobre los sistemas
los órganos accesorios del sistema digestivo y nos preguntan, ¿cuáles son los órganos accesorios del sistema digestivo? Las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Esos son los órganos accesorios del sistema. Glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. ¿Cuál es la función de los jugos gástricos? Y la función es que destruyen las bacterias y comienzan a degradar las proteínas y parte de los lípidos. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la porción superior del intestino delgado, en específico en el duodeno? Ahí la actividad digestiva que se lleva a cabo es por las enzimas, casi completamente bajo la regulación de esas hormonas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la sustancia que producen el hígado y el páncreas? El páncreas libera un fluido alcalino que contiene enzimas. Estas enzimas son digestivas y el hígado produce la bilis, que también es alcalina y emulsiona las grasas. Entonces, hígado va con la bilis y el páncreas va con las enzimas digestivas. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los restos de alimentos no absorbidos en el sistema digestivo? Esos son eliminados del intestino grueso como materia fecal. ¿Ok? Materia fecal es pues obvio, ¿no? Cuando vamos a la popis. Siguiente pregunta. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta vamos a narrar cómo está distribuido más o menos el sistema digestivo en pues el diagrama. Entonces nos imaginamos al cuerpo humano, bueno, en este caso del cuerpo humano, no vamos a hablar de animales ni nada así, sino sistema digestivo del cuerpo humano. En la parte superior, en la cabeza más o menos, se encuentra la boca, abajo de la nariz. Adentro de la boca están las glándulas salivales y un poco hacia la garganta está la glándula salival. Abajo, ya abajo de la oreja más o menos, por el cuello se encuentra la faringe y luego un poco más abajo, como a la altura del pecho, está ese conducto largo que es el esófago. Un poco abajo se encuentra el diafragma. Bueno, a la altura del diafragma está el estómago. Más abajo está el páncreas. Al lado del estómago y del páncreas está el hígado. Abajo del hígado, muy pequeñita, está la vesícula biliar. Más abajo está el intestino delgado, que se llama duodeno. Después está el intestino delgado llamado yeyuno. Después está el colon. Más abajo está el intestino delgado, que se llama deón. Un poquito más abajo está el apéndice. Y ya casi al final por ejemplo, al nivel del trasero está el recto y finalmente el ano. ¿Ok? Y bueno, todo esto que les acabo de narrar se llama canal alimenticio humano. Perfecto. La siguiente pregunta es que ¿cuáles son los 3 tipos de glándulas salivales? Y existen 3, ¿ok? La primera es la glándula sublingual, glándula sublingual, que está más o menos en las paredes de la boca, abajo de los dientes, como esa parte abajo de los dientes.
Después está la glándula submandibular, que está por el lado de las mandíbulas, y en la parte de atrás de la boca, un poco enfrente de las orejas, se encuentra la glándula pariótida. Continuamos. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se llaman las dos porciones del páncreas y en qué consiste? Y entonces tenemos que hay dos partes del páncreas. Y la primera parte es el páncreas exocrino y la segunda parte o la segunda porción es el páncreas endocrino. El exocrino, al igual que las glándulas salivales, secreta agua, algunos iones y enzimas que actúan en el intestino. Y el páncreas endocrino es una glándula productora de hormonas que secreta insulina, glucagón, polipéptido pancreático y una sustancia llamada somatostatina. Y la última pregunta de esta sesión es: ¿qué se procesa en el hígado? Los aminoácidos son los que se procesan en el hígado, que se convierten en carbohidratos o que son canalizados a otros tejidos del cuerpo donde sirven de materia prima para la síntesis de proteínas esenciales, tales como enzimas y factores de coagulación. Muy bien, esa es la última pregunta por ahora. En el siguiente capítulo, el siguiente tema es acerca de la regulación de la glucosa sanguínea. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente sesión de estudio para prepararse en sus exámenes, en específico de biología. Entonces esto es un repaso breve de lo más importante, los temas, las preguntas, cuestiones más importantes sobre estos temas de biología. Recuerden, el siguiente tema es regulación de la glucosa sanguínea. Hasta la próxima. Éxito en su estudio.